Hay una ironía histórica tan brutal, tan perfectamente dialéctica, que si Karl Marx estuviera vivo hoy, probablemente estaría escribiendo un tercer tomo de El Capital solo para explicar lo ocurrido el 16 de enero de 2026 en la Corte Federal del Distrito de Columbia. Lo que los medios corporativos han tratado como una simple curiosidad legal, una demanda presentada por Rusia contra Estados Unidos por 225.800 millones de dólares, es en realidad el movimiento más sofisticado que se ha ejecutado hasta ahora en la guerra económica global del siglo XXI. Pero lo verdaderamente fascinante para quienes analizamos la economía política no es solo el pánico silencioso que esto ha generado en Wall Street, sino el ganador inesperado de este choque de titanes, Chile. Soy Richard Wolff, economista marxista, y hoy vamos a desentrañar por qué una deuda contraída por Nicolás II en 1916 para financiar una guerra imperialista muerta ha resucitado más de un siglo después para alterar el precio del cobre en Antofagasta y para darle a la ultraderecha chilena de José Antonio Kast la excusa perfecta para alinearse con el Washington de Donald Trump. Para entender este shock, debemos dejar de observar la superficie y mirar la estructura. El 16 de enero, el fondo de inversión ruso Nobel Capital RSD presentó una demanda en Washington. No piden caridad. Exigen que Estados Unidos compense a los tenedores de bonos imperiales rusos por el valor actualizado de la deuda repudiada en 1917 y que dicha compensación se pague utilizando los activos del Banco Central de Rusia congelados ilegalmente en 2022. Es una jugada de ajedrez financiero. Rusia está diciendo: si ustedes afirman respetar la propiedad privada y las deudas históricas, entonces páguennos lo que nos deben desde la Primera Guerra Mundial con el dinero que nos confiscaron hace 4 años. Es una trampa perfecta. Si Estados Unidos paga, legitima a Rusia y desbloquea sus reservas. Si se niega, confirma ante el mundo que su sistema financiero no es neutral ni legal, sino político y arbitrario, destruyendo la confianza del inversor global. Trump lo entendió instintivamente. El 20 de enero reaccionó en Truth Social con su habitual brutalidad retórica. Esto es una estafa rusa. No pagaremos ni un centavo. El cobre chileno es nuestra prioridad. Chile Copper First. Ahí está la clave. Si la relación financiera con Rusia se rompe definitivamente en los tribunales, Estados Unidos necesita asegurar con urgencia sus cadenas de suministro de materias primas críticas y ese lugar seguro es Chile. Ahora hagamos arqueología financiera, porque el pasado, como decía Marx, siempre oprime el cerebro de los vivos. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso emitió bonos masivos para financiar la carnicería bélica. Bancos de Wall Street y capital europeo prestaron miles de millones respaldados por oro e infraestructuras rusas. En 1917, la revolución bolchevique rompió el hechizo. Vladimir Lenin y los soviets declararon esa deuda odiosa, contraída para oprimir al pueblo y sostener una guerra imperialista. Fue el mayor default de la historia. Occidente jamás lo perdonó. Durante décadas, esa deuda quedó como un fantasma contable, pero tras la crisis financiera de 2008, entidades vinculadas al Kremlin comenzaron a recomprar esos bonos a precio de basura a través de fondos intermediarios. Rusia estaba acumulando silenciosamente los títulos de su propia deuda repudiada. En 2022, tras la invasión de Ucrania, Washington congeló cerca de 300.000 millones de dólares en reservas rusas. Pensaron que tenían a Moscú contra las cuerdas, pero la demanda de 2026 invierte la lógica. Rusia no busca cobrar mañana, busca paralizar el sistema legal estadounidense, sembrar inseguridad jurídica y forzar una negociación global. ¿Y por qué todo esto beneficia a Chile? Porque entramos en el terreno del materialismo puro. El cobre es el petróleo del siglo XXI. Electrificación,
transición verde, inteligencia artificial. Rusia produce cobre y metales críticos, entre ellos a través de Norilsk-Níquel. Pero esta demanda convierte cualquier commodity ruso en un activo legalmente tóxico para Occidente. El suministro ruso queda, de facto, fuera del mercado occidental. Se abre un vacío. ¿Quién lo llena? Chile, que concentra cerca del 28% de las reservas mundiales de cobre. El Arabia Saudita del metal rojo. Tras la victoria de Kast en 2025, Chile se realinea políticamente con Washington. Para su élite gobernante, esta crisis no es una amenaza, es una oportunidad histórica. La incertidumbre dispara el precio del cobre, fortalece la posición geopolítica chilena y convierte al país en un pilar estratégico de la reindustrialización estadounidense. Así, una deuda imperial de 1916, repudiada por una revolución socialista, reaparece 110 años después para reorganizar el mapa económico global. Marx no lo habría llamado ironía, lo habría llamado historia, solo si los minerales provienen de países con tratados de libre comercio o de aliados considerados seguros. Con Rusia fuera del juego por la demanda judicial y con China definida oficialmente como rival estratégico, Chile pasa a ocupar una posición única, el único gran proveedor de cobre confiable, estable y políticamente alineado con Washington. Donald Trump lo dijo sin rodeos: Chile, copper first. Esto tiene consecuencias materiales inmediatas. Inversiones que antes habrían fluido hacia proyectos en Asia Central o África, ahora son redirigidas, casi por obligación geopolítica, hacia la cordillera de los Andes. Se habla de al menos 13 proyectos mineros en Chile, valuados en unos 14.800 millones de dólares, que permanecían congelados por trabas burocráticas o incertidumbre política y que hoy están siendo acelerados con el aval explícito de Washington y la gestión del gobierno de José Antonio Kast. Desde una perspectiva marxista, esto no es buena fortuna para Chile. Es una intensificación de la explotación. La demanda rusa actúa como catalizador de la integración chilena en la maquinaria industrial y militar estadounidense. La burguesía local celebra, ve rentas extraordinarias y la posibilidad de venderse como socio indispensable del nuevo orden estratégico. Pero para el trabajador chileno, para el minero en el norte, para las comunidades golpeadas por la sequía, para los territorios sacrificados, esto significa más presión para extraer más rápido y a cualquier costo ambiental. Una disputa legal entre oligarquías financieras en Washington y Moscú se traduce directamente en un aumento de la tasa de extracción de plusvalía en los Andes. Esto es la globalización de la lucha de clases. Una firma en un tribunal de Washington pone en marcha excavadoras en el desierto de Atacama. El 22 de enero, el ministro de Hacienda chileno Mario Marcel, sobreviviente de la transición política gracias a su perfil tecnocrático, viajó a Washington con una misión clara: negociar una exención total de cualquier arancel futuro para el cobre chileno, utilizando la demanda rusa como argumento central. El mensaje implícito fue brutalmente honesto: si nos bloquean a nosotros, se quedan sin cobre. El ruso es intocable y el chino es enemigo. Es un chantaje inverso y ha sido exitoso. Trump no está en shock porque tema perder el juicio. El sistema legal estadounidense protegerá al tesoro, sino porque la demanda expone una verdad incómoda: el dólar y la deuda soberana pueden ser utilizados como armas, incluso contra Estados Unidos. Su reacción instintiva es refugiarse en lo tangible, en los recursos reales, y Chile controla recursos reales. La demanda de Nobel Capital RSD es en el fondo un síntoma de la descomposición del orden financiero basado en el dólar. Rusia está diciendo: si no hay reglas para mis activos, no hay reglas para tus deudas. Es caos sistémico, y en el caos el capital busca refugio. Chile
bajo un gobierno de orden y mano dura, se ofrece como ese refugio. Pero aquí emerge una contradicción clave. Perú. Perú también tiene cobre. Perú también aspira a ser aliado estratégico. Pero Perú tiene el puerto de Chancay bajo control chino. Mientras Chile se ata al mástil de Trump, Perú juega a dos bandas. Esta demanda rusa obliga a Estados Unidos a elegir un ganador en Sudamérica. Y el mensaje del 20 de enero parece claro. Por ahora, Chile es el proveedor crítico. Perú queda relegado a la órbita logística de China. Es una división imperial del trabajo en el Cono Sur. Lo que estamos presenciando no es la historia repitiéndose como farsa, sino como tragedia económica. Los bonos que financiaron al zar Nicolás II para oprimir campesinos rusos en 1916 ahora sirven para justificar la expansión de la frontera minera chilena en 2026. El capital financiero muerto, la deuda zarista, se alimenta del trabajo vivo. Los mineros chilenos pagan hoy el precio de una contabilidad imperial centenaria. Esta es la naturaleza vampírica del capitalismo, expuesta no en un panfleto, sino en un expediente judicial de cientos de páginas. En la siguiente sección entraremos en los detalles técnicos. ¿Cómo funciona la compensación cruzada? ¿Por qué Wall Street está realmente en pánico? ¿Y cómo la ultraderecha chilena planea utilizar este flujo de dólares para consolidar su poder político? Porque si diseccionamos la arquitectura legal de esta demanda histórica, lo que encontramos no es solo una jugada legal brillante, sino una auténtica píldora venenosa, un mecanismo capaz de paralizar no solo los tribunales de Washington, sino la confianza misma en la deuda soberana estadounidense. Las empresas tecnológicas de Silicon Valley, los fabricantes de vehículos eléctricos de Detroit y los contratistas de defensa como Lockheed Martin no pueden permitirse el riesgo de comprar cobre, níquel o paladio ruso si existe la posibilidad real de que un juez federal en Washington embargue esos cargamentos como parte del litigio por los bonos zaristas. Ese riesgo jurídico crea un vacío de oferta inmediato y masivo. Rusia produce cerca del 10% del cobre mundial y es un actor clave en los mercados de metales refinados. Si ese 10% queda fuera del mercado accesible para Occidente por miedo a embargos judiciales, el resultado es mecánico. El precio se dispara. Y la única fuente alternativa capaz de suplir esa demanda con la escala necesaria y la seguridad política exigida es Chile. Aquí entra en escena José Antonio Kast y la llamada Nueva Derecha. Su victoria en diciembre de 2025 no fue simplemente un cambio de gobierno, fue la alineación perfecta de la superestructura política chilena con las necesidades urgentes de la base económica del imperialismo estadounidense en crisis. Kast, rodeado de economistas formados en la Escuela de Chicago y de lobistas del sector extractivo, comprendió de inmediato la jugada. El 20 de enero, el mismo día en que Donald Trump denunciaba en redes la estafa rusa, el gobierno chileno envió una delegación reservada a Washington encabezada por el ministro de Hacienda. El mensaje fue directo. Chile es el puerto seguro en la tormenta jurídica. Rusia representa el caos. China es el enemigo estratégico y Perú es inestable. Nosotros somos ley y orden. Garanticen la inversión y garantizamos el cobre. Fue una oferta de servidumbre voluntaria a cambio de privilegios de mercado. La ventaja que la demanda rusa otorga a Chile es la exclusividad. En su mentalidad transaccional, Trump ha decidido que, para proteger a la industria estadounidense de la escasez provocada por el bloqueo legal a Rusia, debe integrar a Chile casi como si fuera el Estado número 51 de la Unión en términos comerciales. Se negocia una exención de seguridad nacional para el cobre chileno. Mientras otros países enfrentarán aranceles o exigencias ambientales, el cobre chileno entrará por una vía rápida implícitamente subvencionada por la política industrial de la Casa Blanca. Para Perú,
Esto es un golpe devastador. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, Lima intentó jugar a dos bandas. Permitió la construcción del megapuerto de Chancay por parte de China, convirtiéndose en nodo logístico de Pekín en Sudamérica, mientras buscaba mantener buenas relaciones con Washington. Pero la demanda rusa ha polarizado el sistema mundial hasta eliminar cualquier espacio para la neutralidad. Trump mira a Perú y ve influencia china. Mira a Chile y ve lealtad ideológica, orden político y cobre. La decisión es obvia. El capital y la protección política fluyen hacia Santiago, no hacia Lima. Inversores estadounidenses reciben llamadas discretas del Departamento de Estado sugiriendo reducir exposición en Perú y redoblar apuestas en Chile. La mina de Escondida, operada por BHP, ya está acelerando planes de expansión multimillonarios que permanecían congelados bajo el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué ahora? Porque el cobre chileno tendrá un precio premium garantizado en el mercado estadounidense, protegido tanto de la competencia rusa como de la China. Es una transferencia de riqueza geopolítica a gran escala. Pero analicemos el costo real de esta lotería para la clase trabajadora chilena. El marxismo enseña que no existe riqueza inocente. Si Chile va a reemplazar la oferta rusa para alimentar la transición verde y el rearme militar de Estados Unidos, eso implica una intensificación brutal de la tasa de explotación en las minas. El gobierno de Kast ya prepara reformas laborales bajo el pretexto de la competitividad estratégica, flexibilización de turnos, restricciones al derecho a huelga en sectores considerados críticos, es decir, la minería, y relajación de las normativas ambientales para acelerar aprobaciones. La demanda rusa ha proporcionado la excusa perfecta para imponer una disciplina de cuartel en la economía chilena. Los mineros de Calama y Antofagasta, que ya trabajan en condiciones extremas, verán cómo sus cuerpos se desgastan más rápido para alimentar fábricas de baterías en Nevada y Texas. El agua escasa del norte será desviada prioritariamente hacia la minería, dejando a comunidades indígenas y agrícolas sin su recurso vital. Es acumulación por desposesión acelerada por un litigio en Washington. Y no olvidemos la inflación. La entrada masiva de dólares por el boom del cobre, si no es controlada, apreciará el peso chileno, destruyendo la poca industria nacional restante y encareciendo el costo de vida de la clase trabajadora urbana. Chile se consolidará aún más como economía de enclave, brillante en las estadísticas de exportación, desigual y precaria en la vida cotidiana. La demanda de Nobel Capital RSD también provoca un efecto dominó en la deuda soberana de los mercados emergentes. Al cuestionar la seguridad de los activos denominados en dólares, Rusia empuja al capital global hacia activos reales. Esto beneficia a países que tienen cosas, Chile con cobre, Brasil con alimentos, pero también los vuelve más vulnerables a la depredación imperial. Estados Unidos no permitirá que esos recursos fluyan libremente. Buscará controlarlos. La presencia de Kast en el poder facilita ese control. Para él, la soberanía no es decidir el destino nacional, sino elegir a qué imperio servir, y ha elegido al estadounidense en su fase más agresiva. La alianza entre la ultraderecha chilena y el trumpismo no es solo ideológica, es una alianza de clase entre la burguesía extractivista local y el capital industrial estadounidense, sellada sobre el vacío dejado por el cobre ruso. ¿Y el resto de la región? Bolivia, con sus enormes reservas de litio, observa con inquietud. Si Chile se convierte en el bastión inexpugnable de Estados Unidos en el cono sur, cualquier intento boliviano de nacionalizar su litio o venderlo a China será visto como una amenaza directa. La presión para alinearse aumentará. Chile, bajo Kast, podría volver a desempeñar el papel de gendarme regional, un subimperialismo que vigila que nadie se salga del redil.
La demanda rusa es, en última instancia, un acto de guerra híbrida. Moscú sabe que no cobrará esos 225.000 millones mañana, pero también sabe que ha lanzado una granada de fragmentación en el mercado global de materias primas. Ha obligado a Estados Unidos a reaccionar, a protegerse, a buscar aliados seguros. Y en esa búsqueda desesperada, Chile apareció como la solución perfecta. La paradoja es cruel. Los bonos que financiaron la agonía de un imperio hace un siglo, hoy financian el renacimiento de un modelo de explotación colonial en Chile. La historia no se repite, pero rima, con una cacofonía metálica de cadenas, excavadoras y monedas. Para el ciudadano común en Valparaíso o Santiago, todo esto puede parecer lejano, pero pronto lo sentirá, en el precio del pan, en la represión de las protestas contra nuevas minas, en la arrogancia de los gerentes extranjeros que llegan a supervisar el suministro estratégico. Chile ha ganado la lotería geopolítica. El problema es que el premio se paga con soberanía y sudor, y Donald Trump, desde la Casa Blanca, sonríe. Aunque denuncia la demanda rusa como una estafa, en el fondo agradece la claridad brutal que le ha proporcionado. Ahora Washington ya sabe quién es quién. Rusia es el enemigo legal, China es el enemigo comercial y Chile es la mina. Una mina enorme, a cielo abierto y gracias al gobierno de José Antonio Kast y a los bonos zaristas completamente a su disposición. La estrategia de Moscú es de tierra quemada financiera. Al asumir que sus activos están perdidos de facto, Rusia está dispuesta a incendiar la credibilidad del sistema legal estadounidense para dañar al dólar. La lógica es simple y brutal. Si yo no tengo mi dinero, tú no tienes tu sistema. Es la destrucción mutua asegurada aplicada a las finanzas. Y en ese incendio, las chispas vuelan hacia el sur, encendiendo los motores de la maquinaria extractivista chilena. Mientras tanto, en Lima, el silencio es sepulcral. La élite peruana comprende que su apuesta por la ambigüedad estratégica ha fracasado. China les dio un puerto. Rusia, al forzar a Washington a buscar seguridad, les arrebató el mercado estadounidense. Perú queda con infraestructura china, pero sin el paraguas de seguridad occidental. Es el peor escenario posible para una oligarquía que siempre soñó con servir a dos amos. Así, un papel viejo y amarillento firmado por un zar condenado a muerte viaja a través del tiempo para decidir quién trabaja y quién se enriquece en la América Latina de 2026. El fetichismo de la mercancía del que hablaba Marx alcanza aquí su expresión más extrema. Una deuda muerta ejerce más poder sobre la vida cotidiana de los chilenos que sus propios votos. En la siguiente parte analizaré cómo esta dinámica golpea directamente a los fondos de pensiones chilenos expuestos a estos mercados volátiles y por qué la izquierda chilena debe reorganizarse frente a este nuevo escenario de dominación imperial reforzada. Pero antes, es crucial entender el mecanismo exacto mediante el cual la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intentan bloquear legalmente la demanda sin reconocer la validez de los bonos, un tecnicismo que desnuda la hipocresía fundamental del llamado orden basado en reglas. La defensa estadounidense se apoya en la doctrina de la inmunidad soberana, alegando que sus cortes no tienen jurisdicción sobre actos de Estado extranjeros, como el repudio de deuda de 1918. Pero al hacerlo, Estados Unidos se dispara en el pie. Ellos mismos violaron la inmunidad soberana rusa al congelar sus activos. Los abogados de Nobel Capital RSD, un equipo de litigantes de élite alineado con el Kremlin, explotan esa contradicción con precisión quirúrgica. No puedes invocar inmunidad para no pagar cuando ignoraste la inmunidad para confiscar. Este debate jurídico, árido en apariencia, tiene efectos materiales inmediatos. Cada día que el juicio continúa sin ser desestimado, aumenta la prima de riesgo de los mercados emergentes.
el capital huye hacia lo que percibe como calidad, y en el mapa mental de Donald Trump, la calidad es el cobre chileno bajo el control político de Kast. Es la seguridad de la coerción frente a la incertidumbre de la autonomía. El pueblo chileno se encuentra, sin haber sido consultado, en el centro de un huracán global. Su tierra es el refugio, su cobre la garantía, su gobierno el carcelero, y la demanda rusa es la llave que ha cerrado la celda desde afuera. Si la demanda por los bonos zaristas fue el detonante y la alineación de Kast con Trump la reacción inmediata, lo que resta analizar es el residuo tóxico que quedará cuando los abogados en Washington hayan cobrado sus honorarios y los especuladores hayan cerrado sus posiciones. La historia del capitalismo extractivo en América Latina enseña una lección brutal. Las bonanzas impulsadas por guerras imperiales siempre terminan en crisis nacionales. Chile está a punto de beber de un cáliz envenenado que brilla como oro, pero sabe a dependencia perpetua. Para cerrar este análisis, debemos mirar más allá de los gráficos del precio del cobre y entender la enfermedad holandesa política que amenaza a Santiago. Al convertirse en proveedor refugio de Estados Unidos tras el bloqueo legal a Rusia, Chile recibirá un tsunami de dólares. Miles de millones llegarán para expandir minas, construir desaladoras y financiar lobby legal. El resultado será una apreciación extrema del peso chileno. Para la oligarquía importadora será una fiesta. Yachts, propiedades en Miami, consumo suntuario barato. Para la pequeña industria, la agricultura no concentrada y el sector tecnológico incipiente será la muerte. Un peso caro hace imposible exportar cualquier cosa que no sea cobre. Chile se desindustrializará aún más. Se convertirá en un estado rentista monoexportador, dependiente de vender piedras para importar todo lo demás: alimentos, ropa, tecnología. Y aquí el papel de Kast es decisivo. Su modelo de orden y seguridad no es solo ideológico, es funcional. Para sostener una economía basada en extracción intensiva en medio de crisis climática y social, se necesita un Estado policial. Reprimir comunidades sin agua, silenciar sindicatos que reclaman su parte de la bonanza. La demanda rusa, al convertir el cobre chileno en un asunto de seguridad nacional estadounidense, permite criminalizar el conflicto social. Quien detiene una mina pasa a ser enemigo de Occidente. La ironía marxista es total. La libertad de mercado proclamada por la derecha se sostiene sobre la coerción estatal máxima. Mirando hacia 2030, la posición de Chile como elegido de Washington lo pone en rumbo de colisión regional. Perú, frustrado y atado a China vía puerto de Shanghái, se convierte en antagonista natural. Podrían reactivarse tensiones diplomáticas o fronterizas alimentadas desde afuera. Estados Unidos armando a Chile, China financiando a Perú, peones en un tablero de guerra fría recalentada. Y Rusia no ha terminado. Si Washington bloquea la demanda, Moscú podría escalar, promover defaults técnicos de deuda estadounidense en cortes aliadas o embargar activos en jurisdicciones amigas. El sistema legal global se fragmentaría en dos bloques irreconciliables. Chile, al atar su destino jurídico y económico a Washington, queda expuesto. China sigue siendo su mayor comprador físico de cobre. Apostar todo al caballo estadounidense justo cuando empieza a cojear es una jugada temeraria.